Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos, querido Padre, cuán agradecido estamos, un grupo de tus hijos, que hemos decidido conectarnos para estudiar más de tu palabra. Queremos sentirte que estás obrando en medio nuestro. Estamos agradecidos porque estamos viendo que Sebi ha mejorado. Me ha estado ayudando a mí, ha permitido que Peter regresara del trabajo y te queremos pedir por Bernice para que tu Señor pueda seguir obrando con cada una de sus situaciones que están pasando. Y tu Padre puedas obrar con ella su salud para que ella pueda restablecerse completamente y saber que ha sido tu mano la que ha obrado con ella y la ha restaurado, para que les recuerde cuánto la amas y todavía estás al control de su vida. Bendícenos en esta tarde, sé tú nuestro invitado de honor en cada uno de nuestros hogares. No importa en qué momento nos llegue este video y podamos verlo, que en el momento que nos sentemos en nuestros hogares podamos sentir que estamos siendo bendecidos al estudiar tu palabra. Dirígenos hoy y siempre, todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, estamos muy contentos de estar conectados para estudiar un poquito más de la palabra de Dios. Antes de comenzar con el tema de hoy, como hice la semana pasada, estuve leyendo una historia de un joven que se acercó a este ministro de su iglesia y le dice al ministro, al pastor: mira, ya yo me voy a ir de la iglesia. El ministro lo mira y mira al joven y le dice: y esa decisión tan inmediata, ¿por qué decides que te vas a ir? Y le dice: veo a la hermana que habla mal de otra, el hermano que no lee bien, el grupo de canto que vive desafinando, las personas que durante el servicio están mirando el teléfono celular, entre tantas y tantas otras cosas malas que veo hacer en la iglesia. El pastor lo mira, le dice: bueno, joven, ya veo que tú tienes esa decisión ya determinada, no hay nada que yo pueda hacer para cambiarla. Muy bien, voy a aceptar tu petición, pero quiero que antes de que te vayas de la iglesia, quiero que me hagas un favor. Quiero que tomes un vaso de agua, lo llenes hasta el tope, el tope, el tope. Y lo único que quiero es que antes que te vayas de la iglesia, des 3 vueltas a la iglesia. Pero no puedes derramar ni una gota de agua en el suelo. Después de eso, si te quieres ir, puedes irte de la iglesia. El joven lo mira, dijo: bueno, esta tarea está fácil, la voy a hacer. Buscó el vaso, lo llenó de agua, lo llenó hasta el tope, y comenzó a dar la primera vuelta, dio la segunda vuelta, dio la tercera vuelta. Cuando terminó, el pastor le pregunta: ¿listo? ¿Ya terminaste la vuelta? Y le dice: sí, ya la terminé. Ok, pues te puedes ir, pero solo quiero que me conteste una pregunta. Cuando estuviste dando las 3 vueltas, ¿viste a la hermana
hablar mal de la otra persona. No la vi. Ok. ¿Y viste a alguien quejándose en la iglesia? No, ¿verdad que no lo vi? ¿Lograste ver a alguien mirando el celular, texteando, hablando de otro? No, ¿verdad, pastor? No vi a nadie. Y viene el pastor, le dice, ¿sabe por qué? Y, y él le dice, bueno, es que yo estaba concentrado en el vaso para no tirar el agua. Y lo mismo es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando nuestro enfoque sea nuestro Señor Jesucristo, no tendremos tiempo de ver los errores de las demás personas, porque sabemos que nosotros también tenemos errores y el Señor está trabajando con cada uno de manera personal para restablecerlos. Y me di cuenta cuando leí esta anécdota de que quien sale de la iglesia por causa de la gente es porque nunca entró por Jesús. Do you think that way? Los que salen de la iglesia porque dice, oh, por fulano de tal, porque está haciendo esto y lo otro, es porque nunca entró a la iglesia por Jesús, sino que entró por lo que estaban haciendo los demás. Porque cuando nosotros tenemos nuestras vidas en Jesús y no estamos mirando los errores de las demás personas, no tendríamos motivo, no tenemos razón para irnos de la iglesia, porque en Jesús hay esperanza, en Jesús hay restauración y no hay conflicto, no estamos enfocados. Y quiero animarlos a cada uno de nosotros a que hay tantas cosas que se cometen dentro de la iglesia que pues todos somos humanos, todos somos pecadores, pero miremos a Jesús. Y el Señor nos va a guiar a nosotros para mantenernos haciendo las cosas correctas. Lo consideré bien interesante, quise así comenzar con esto, pero vamos a entrar ahora a Daniel 11. Vamos a estar estudiando hoy del versículo 16 al 19. Pero vamos a darle un pequeño repaso de lo que fue la semana pasada para continuar esa línea de pensamiento. La semana pasada estudiamos desde el versículo 10 al 15 y en el versículo 10 lo que nos relató ese versículo fue la venganza de Seleuco III y su hermano Antíoco III, quienes fueron los hijos de Seleuco II, del rey del norte, invadiendo y derrotando así a Egipto. Entonces, en el versículo 11, vimos el contraataque del rey del sur, Bartolomeo IV, quien fue a pelear contra Antíoco III, cuyo gran ejército cayó en manos del rey del sur en la batalla de Rafia. Edwin, you're muted. Ahora, ¿me escucha? Perfecto. Te oye, pero muy bajito. Ok, y ahora, dame. I hear you good. Ok, perfecto. Ahora, ahí subí el volumen. Entonces, estábamos diciendo que en el capítulo 12 estaba hablando de Bartolomeo IV cuando él estaba enojado en contra de los judíos por no haberlo dejado entrar al lugar santísimo del templo de Jerusalén, y él, por no haberlos dejado entrar, él decidió vengarse de cada uno y había eliminado a 40,000 judíos. Bartolomeo no venció porque murió a la edad de 41 años de manera dramática por haber causado la muerte de los hijos de Dios. En el versículo 30 vimos cómo el rey del norte, Antíoco III Magno, volvió a atacar a Egipto movilizando un gran ejército, y esta vez sí tuvo éxito. En la famosa batalla de Panio, el territorio de los judíos cambió de amo y pasó a estar sujeta al rey del norte. En el versículo 14 vimos a muchos levantándose contra el rey del sur, que era Bartolomeo V, era el que le habíamos dicho que era el niño, que tan solo tenía 5 años y era hermano de la famosa Cleopatra,
Los que se levantaron y aprovecharon estas circunstancias favorables fueron, por un lado, del rey del norte, fueron Antíoco III en una alianza contra ellos, pero el otro lado, los mismos egipcios que se levantaron en rebelión, el orgullo tutor del niño rey, también atacó, pero todos perdieron porque el reino de Roma intervino para protegerlo. Y ahí nos quedamos cuando ya estábamos en la entrada del reino de Roma. Y ahora entramos en lo que nos concierne hoy, que es Daniel, capítulo 11, versículo 16, que dice, y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida con su poder. ¿Qué imperio era el que iba a venir y iba a hacer su voluntad? Miren, este versículo es prácticamente otra joyita profética de Daniel capítulo 11, que complementa perfectamente lo que habíamos estudiado en el versículo 14 de la semana pasada, la nueva potencia presentada con las palabras el que vendrá, en otras palabras, era Roma. Es el nuevo ejército invasor que iba a hacer su voluntad. La misma expresión cuando dice hará su voluntad fue utilizada en la misma Biblia por el ángel anteriormente para el surgimiento de Grecia, cuando era la potencia mundial. Pero ahora es el turno de Roma. ¿Cómo podemos nosotros, los cristianos, estar seguros de que se trata de la venida de la potencia de Roma y no de cualquier otro imperio? Esa era una de las preguntas válidas que una vez me habían hecho. Y antes de seguir adelante, es importante que tú y yo profundicemos las palabras cuando la Biblia dice el que vendrá. The one that is coming, ¿verdad? Para confirmar más ampliamente de que se trata de la venida de la potencia de Roma. Hay que evidenciar eso. En el capítulo anterior, en el capítulo 10 de Daniel, que era la introducción al capítulo al que estábamos estudiando en ese momento, el ángel le había revelado a Daniel lo siguiente. No sé si se acuerdan estas palabras cuando le decía, ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Se acuerdan de eso? Dijeron, después de Persia iba a venir Grecia. Eso estaba en Daniel 10:20. Como vemos, la expresión cuando dice el que vendrá o el príncipe que vendrá, siempre en la Biblia está en el contexto del surgimiento de algún imperio. That's what I mean, que iba a venir un imperio. En el caso de Daniel 10:20, iba a ser el surgimiento del imperio de Grecia. Y un capítulo antes de este, el ángel le habló a Daniel de otro príncipe que iba a devenir en relación a la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén y del segundo templo. Si ustedes hubiesen leído Daniel 9, del 26 al 27, decía, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y por el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Eso lo habíamos estudiado en el capítulo 9 de Daniel. Si no se recuerdan, les invito a que vayan a nuestra página para que nuevamente puedan ver esa parte. Pero estas predicciones se consumaron por medio de las fuerzas romanas. Cristo fue resucitado en el año 31 después de Cristo con el permiso de las autoridades romanas, y en eso el poder que estaba a cargo era Poncio Pilato, ¿verdad? Que era romano, era Herodes, y la destrucción del templo se consumió por medio del general Tito y las regiones romanas en el año 70 después de Cristo. Todos estos eventos que sucedieron en el tiempo de Jesucristo, quien estaba al poder era Roma. La Biblia se estaba refiriendo a este nuevo surgimiento, a este nuevo imperio que se iba a surgir y que le iba a dar muerte al Mesías, iba a ser Roma. Daniel 11, versículo 16, se nos muestra finalmente el cumplimiento de todas estas predicciones con la llegada de este príncipe que había de venir, llamado el desolador, como lo dice en el versículo 16, aquel que vendría con muchedumbre de abominaciones, matando al Mesías, destruyendo a Jerusalén y el templo, se refería al imperio romano.
Ahora, ¿por qué el versículo 16 del capítulo 11 de Daniel se convirtió en una joya profética, como le decimos? Mira, tal como aquel cuando habíamos estudiado el versículo 14 la semana pasada, también el versículo 16 resume en una sola frase el surgimiento de una potencia romana. En esa misma frase nos da su carácter, que iba a ser abusivo, iba a ser un imperio destructivo contra el pueblo de Dios. Porque dice, estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida por su poder. Y contra toda oposición imaginable, al decir que no habrá quien la pueda enfrentar, además al decir que Roma hará su voluntad, nos muestra que esta potencia no haría caso a nadie. Iba a estar imponiendo siempre tan solo su propia voluntad. Y como vamos a ver más adelante en este estudio de Daniel 11, Roma ha de prevalecer su propia voluntad, inclusive frente al mismo Dios, queriendo poner que su voluntad, sin importarle nada. Aparte de mostrar el carácter abusivo que han tenido de esta potencia a lo largo de toda su historia, en el versículo 16 nos describe con precisión las conquistas iniciales de esta potencia que permitieron su establecimiento como el nuevo rey del norte y una nueva y una última potencia en la secuencia profética. En estos versículos que vamos a estar estudiando del 16 al 19, solo nos están dando el origen de cómo Roma comenzó a adquirir ese poder, cómo se estableció como un imperio poderoso, cómo fue sus comienzos. Entonces vamos a leer una vez más Daniel 11, versículo 16, y dice, el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien le puedan enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida con su poder. Ahora, en este versículo se está presentando dos conquistas que se tenían que realizar para que Roma pudiera estar en el poder. ¿Cuáles fueron esas dos conquistas que ustedes piensan que Roma tenía que conquistar para adquirir ese poder? ¿Cuáles eran los dos reinos que Roma tendría que destruir if they want to become the next powerful nation? Prácticamente, mis queridos hermanos, tenía que destruir el reino del norte y el reino del sur, que han estado peleando constantemente en todos estos versículos. Roma tenía que ahora dominar el imperio del norte y el del sur se quería convertirse en la próxima gran nación. En este versículo está presentando las dos conquistas romanas que fueron muy específicas. En la parte inicial nos habla de la conquista de Roma. Para entender quién es él, hay que recordar el versículo anterior del rey del norte. Y fue así que Roma se convirtió en el nuevo rey del norte, cuando ayudó a la parte del sur, ¿se acuerda del niño? Se unieron y conquistaron el norte, y así Roma se vino a ser ahora la nación poderosa del norte. La regla bíblica es bien sencilla. El poder que controla la zona geográfica de Egipto es el rey del sur. El poder que controla la zona geográfica de Babilonia y de Asiria son considerados el rey del norte. Cuando te están diciendo que ahora Roma se convirtió en el rey del norte, fue porque conquistaron a Babilonia y al imperio de los sirios, de Asiria. Y solo le quedaba ahora Egipto. Ahora, ¿cómo dice en la segunda parte del versículo 16 nos habla que Roma conquistó la tierra gloriosa, la cual será consumida con su poder? ¿Qué se le conoce en la Biblia como la tierra gloriosa? ¿Qué era la tierra gloriosa? Jerusalén. Jerusalén. En la Biblia también se le dice que la tierra gloriosa era la tierra prometida por Dios a su pueblo, donde fluía leche y miel, ¿se acuerdan? Que Dios le dio esa tierra prometida, era Israel,
Se componía de Israel, Palestina, la Tierra Santa o Canaán. Todos están en la misma región. El término tierra gloriosa o tierra deseable se encuentra 3 veces en la Biblia y fue en el libro de Daniel, y en cada caso se refiere a la tierra prometida de Israel. Ahora, recuerde que las Sagradas Escrituras ya nos mostraron una vez la conquista romana de la tierra gloriosa, y eso fue en Daniel 8:9, que analizamos el tema en el seminario, lo cual pueden ir y verlo, pero dice, ¿quién fue el que invadió la tierra gloriosa por parte de Roma y la conquistó? Eso está en la historia, y dice que fue el mismo Pompeyo que invadió con su ejército romano a la Palestina, la tierra gloriosa de Israel, en el año 63 a.C. Después de 3 meses de asedio contra Jerusalén, las tropas romanas lograron abrir una brecha en las murallas y Pompeyo logró tomar la ciudad. Durante la conquista murieron 12,000 judíos. Tras la guerra de Pompeyo destruyó los muros de Jerusalén, fueron completamente destruidos, y decretó impuestos sobre los hebreos. Así fue como comenzó Jerusalén y cayó en las garras de Roma. Y allí estuvo hasta ser consumido por completo en el año 70 mediante el general Tito del ejército romano. Así fue cuando Jesús ya vino a nacer en esta tierra, ya prácticamente Roma ya estaba al poder. Y ahí fue el comienzo cuando Roma tuvo el poder. Fue en el año 63 a.C., cuando vino Pompeyo y conquistó a Palestina. Ahora, versículo 17 dice que Roma era el que vendrá. Y ahora, acuérdese que Roma estaba dominando el norte. Conquistó los asirios, conquistó Babilonia, conquistó ahora a los hebreos. ¿Qué le faltaba a Roma conquistar? El sur. ¿Se acuerdan? Y el sur era cuando estaba el niño Bartolomeo V, que estaban protegidos por los romanos. Y mira lo que dice Daniel 11:17. Dice, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Busqué este mismo versículo, pero en otra traducción, en la Biblia traducción del lenguaje actual. Mira cómo dice el mismo versículo. Dice, el rey del norte tratará de vencer por completo al rey del sur. ¿Quién era el rey del norte? Ahora era Roma. Y está diciendo, va a tratar de ahora conquistar al rey del sur, que era Egipto, para quedarse con su reino. Firmará la paz y dejará que su hija se case con él, pero su plan no tendrá éxito. Prácticamente está explicando con más detalle lo que estábamos leyendo en la versión original. Ahora, ya vimos cómo Roma conquistó el reino del norte, y ahora el reino que le quedaba era el reino del sur. Era todo lo que le quedaba al imperio griego de Alejandro Magno conquistar. Ahora la profecía nos presenta en este preciso momento, en el momento en el cual Roma entró a Egipto para apoderarse de ese territorio. Después de haber conquistado todo el territorio del norte, a decir que afirmará luego su rostro para venir con poder con todo su reino. Y como dice la traducción en lenguaje actual, dice, el rey del norte tratará de vencer por completo al rey del sur. Pero en el versículo 17 habla de que trataron de hacer un convenio, a peace, ¿right? Trataron de hacer las paces. ¿Cuál fue ese convenio? ¿Piensan ustedes que iba a funcionar? Mira lo que dice la historia. Yo digo, es como que la historia tiene una tendencia to repeat itself, ¿verdad? De repetirse. Y mira el convenio, dice, el versículo menciona los convenios o el tratado de paz de Egipto y Roma hicieron. Y yo me puse a buscar esta información y mira lo que encontré. Dice, recuerde cuando Egipto acudió a Roma para buscar su ayuda cuando reinaba el niño rey Bartolomeo V, en la época cuando muchos se levantaron contra el rey del sur, fue entonces que Egipto entró en un protectorado con los romanos. Eso estaba en el versículo 14 y 15 de la semana pasada que estudiamos.
Pero como veremos, las intervenciones romanas en la política egipcia llegaron a ser nefastas para el futuro del reino de Egipto, because now Roma quería conquistar también a Egipto. Entonces dijeron, los convenios, los tratados de paz de Egipto, dice que el rey del sur, que era en Egipto, hizo con Roma en aquel entonces fue para buscar una buena relación con aquella potencia que se acababa de apoderar de todo el territorio del norte, había conquistado a los judíos y se estaba convirtiendo en un gran imperio. Así fue que Bartolomeo XII, que durante su reinado había buscado fuertes apoyos con los gente de Roma, dejó como tutor sus hijos jóvenes. Él tenía dos hijos, una hembra y un varón. La hembra era Cleopatra séptima y el hijo era Bartolomeo XIII. El regente de Roma, él dejó a sus hijos a cargo de ellos. Pompeyo, que fue el que había conquistado a Palestina, lo puso que Pompeyo se hiciera cargo de sus hijos. Ya su predecesor, Bartolomeo XI, había hecho un supuesto testamento en el que este legaba a Egipto a Roma. Sucede que Egipto le dará una hija de mujeres para destruirle. Eso es lo que dice la Biblia. Dice, le dará una hija de mujeres para destruirle. En otras tradiciones bíblicas traducen que dice que es para destruirle o para trastornarlo o corromperle. Y la traducción en el lenguaje actual que vimos hace unos instantes dice que Egipto dejará que su hija se case con él. ¿Qué piensan ustedes? Que Egipto estaba buscando un matrimonio. La misma estrategia que utilizaron los griegos con Berenice, ¿se acuerdan? Que te doy a esta, mi hija, para que se case con tu príncipe y unimos los reinos y así ustedes no nos atacan. La historia, como les dije, tiene una manera de repetirse siempre. El ser humano con sus estrategias humanas fracasadas, pensando que con ellos los resultados serán diferentes. Si en los griegos no le funcionó ese plan, ¿qué le hace pensar ahora a los egipcios que le iba a funcionar? ¿Verdad? Uniéndose en matrimonio. Como que el hombre quiere utilizar las mismas estrategias que le han fallado y dice, no, pero a mí me va a ir mejor. ¿Verdad? Como que el ser humano tiene esa estrategia. Es como si yo hago algo y yo fracaso, pero viene Sebi y dice, yo voy a hacer lo mismo, pero no, yo no voy a fracasar. Y hace los mismos pasos, igualito como lo hice yo, que me llevó al fracaso, pero ella tiene la esperanza de que a ella le va a ir mejor. ¿Verdad? Entonces make sense, pero el ser humano es así. Y esto estaban haciendo los mismos pasos. Y la Biblia dice que ese camino iba a terminar igual. La intención de Egipto fue clara. Estaban dispuestos a cualquier maniobra con el fin de resistir al poder romano y no ser conquistados por esa potencia. No querían ser conquistados. Y aquí es donde comienza, como yo digo, the gossip, ¿verdad? El medio chisme de la historia que me puse a ver. Él dice, la historia nos cuenta que en ese momento histórico, Cleopatra VII había heredado el trono con la edad de tan solo 18 años de edad. Ella heredó el reino, junto con su hermano Bartolomeo XIII, que tenía solo 12 años en ese momento. Su padre había dejado como tutor a ambos regentes de Roma para que los cuidara, y que en ese momento era Pompeyo. En ese tiempo, cuando Pompeyo era el guardia de los tiernos herederos de Egipto, surgió una disputa entre Pompeyo y Julio César, que tuvo un clímax en la batalla de Farsalia, y dice que Pompeyo huyó a Egipto, donde fue asesinado, y Julio César fue el que asumió la custodia ahora de Cleopatra y su hermano Bartolomeo. ¿Qué hizo Cleopatra para de alguna manera no perder su poder, su imperio? Dice que en Egipto surgieron disturbios intensos, pues Cleopatra y su hermano Bartolomeo eran hostiles, no se llevaban el uno al otro. Eran hermanos, pero no se llevaban. Pero se dice que Cleopatra, it was a smart girl, era más astuta que su hermano. Y Cleopatra conocía la debilidad de Julio César, el romano, y desarrolló un plan para persuadirle de que tomara partido por ella
y envuelta en una alfombra, ella hizo que la criada la llevase al aposento donde se quedaba Julio César, con el intento de presentarse al general y que se enamorara de ella. Cuando el general abrió la alfombra, la vio que era joven, era hermosa, se puso de pie ante él y la ambiciosa Cleopatra, como dice, estaba escrita en la enciclopedia, que solo tenía 22 años y Julio César que tenía 50, la admiró y se convirtieron en amantes. That's how they started. Y dice que para calmar la hostilidad entre Cleopatra y su hermano, Julio César cumplió el testamento de Bartolomeo XII y se casó y hizo que se casaran los hermanos. Para que no perdieran el reino, hizo que se casara Cleopatra con su hermano, poniéndolos juntos a ellos en el trono y asignando los diferentes territorios del reinado. Cleopatra se quedó como reina en Egipto con su amante Julio César y protector, quien realizó una serie de maniobras políticas y militares apoyando así el gobierno egipcio. Pese a todo, la enemistad entre Cleopatra y su hermano perduró, porque siempre se peleaban. Y por causa de una serie de intrigas, Bartolomeo XIII, los egipcios tomaron las armas y la guerra contra los romanos y se fueron a atacar a los romanos. Julio César se vio forzado por el ataque de Bartolomeo a traer sus tropas romanas, ¿verdad? Y hizo la guerra. Y dice que los egipcios intentaron apoderarse de la flota romana, pero Julio César decidió quemarla para que no cayera en manos de los enemigos. Cuando la guerra terminó, después de varios meses, Cleopatra y Julio César se convirtieron al mando y Bartolomeo XIII murió en esa batalla. Ahora quien era la reina de todo el reino del sur era Cleopatra con Julio César. ¿Piensan ustedes que con la muerte de su hermano y el apoyo de Julio César, el gobierno de Cleopatra iba a durar por mucho tiempo? ¿Qué ustedes piensan? ¿Iba a durar? Así como dice Sevilla, no. En el versículo termina diciendo acerca de Cleopatra, la hija egipcia, pero no permanecerá ni tendrá éxito. The Bible says that. La Biblia ya lo dijo. No importa cuánto ella intentara, cuánta astucia, usara su belleza, whatever, la Biblia dice, no permanecerá ni tendrá éxito. Dice la historia, me puse a leer que tras la muerte dramática de Julio César, que era el que la estaba protegiendo, el romano, que veremos en detalle siguiente, se creó en Roma un triunvirato que reinaba Marco Antonio, que era el general y político romano de Julio César, él era el general de él, ahora estaba a cargo de él. Octavio, que era el heredero político de Julio César, que era el hijo de él, y el Lépido, que era el antiguo jefe de la caballería de César. Eso eran los tres. Cuando murió Julio César, esos tres estaban ahora a cargo. Se originaron luchas internas y hubo una guerra civil entre ellos en Roma, entre los partidarios, a ver quién se iba a estar a cargo de todo Egipcio. Y dice que Marco Antonio llamó en su ayuda a que viniera Cleopatra a ayudarlo en esa batalla. Y viniera con su nave a atacarlo, ¿verdad? Pero la reina no quería que Egipto entrara en una guerra civil con los romanos. Pero dice que ella finalmente cedió a la reunión con la condición de que esta guerra se desarrollara en sus propios barcos. Entonces Cleopatra navegó con los remos de plata y fue a pelear. Y el encuentro duró 4 días. El resultado de este viaje fue que ambos personajes se enamoraron. Ahora Cleopatra se enamoró del general Marco Antonio y Marco Antonio decidió quedarse en Egipto al lado de Cleopatra, porque ella siempre utilizaba la seducción para tratar de adquirir poder. Dice que la pareja pasó junta en Egipto del año 41 al 40 antes de Cristo, disfrutando de los máximos lujos y fiestas. Y dice que Marco Antonio, dice, la relación entre Octavio y Marco Antonio había ido empeorando progresivamente y Octavio ya consideraba a Marco Antonio un enemigo contra el empleo que propagaba el pueblo y Roma.
presentándole como un títere en las manos de la reina de Egipto. Él dijo, no, ella te está utilizando. Entonces cogió, volvieron a atacarse. Marco Antonio, engañado por un falso informe, porque cuando hubo la batalla hicieron pensar que Cleopatra había muerto, y dice que cuando Marco Antonio pensó que ella había muerto, cogió, se dejó las tropas solas, las abandonó y murieron. Aunque Cleopatra intentó repetir sus árdidas de esto, dice que también fue matada. Y Cleopatra fue la última reina del antiguo Egipto, de la dinastía problemática, fundada por Ptolomeo y su general Alejandro Magno de Grecia. Ella fue la última. Y de ahí Roma pasó al poder absoluto. ¿Qué nos enseña en resumidas palabras, versículos 16 y 17? Nos presenta 3 conquistas romanas muy específicas. Primero la de Asiria, el norte, Judea, el centro, y finalmente Egipto. Y de esta manera, Roma se sentó por primera vez en el trono del mundo después de haber vencido estos 3 obstáculos geográficos y conquistando la totalidad del imperio griego, que tras la muerte de Alejandro Magno había estado subdividido entre la dinastía del norte y del sur. Roma ahora llegó a ser el nuevo rey del norte y la profecía de Daniel 11 para controlar y dominar al mundo. Ahora vamos para el versículo 18. Mira lo que dice aquí. Dice, volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. ¿De quién estábamos hablando aquí? Este versículo cuenta la fase final de lo que fue la vida de Julio César. Dice que después de sus hazañas en Egipto, Julio César volvió su rostro a las costas y tomará mucho. Aquí encontramos 3 campañas militares después de dejar Egipto, el norte de África y España bajo la autoridad de Roma. Y tal como la palabra de Dios predijo, todos ellos fueron territorios costeros. Después regresó a Roma y celebró su espectacular triunfo. En Roma, Julio César fue nombrado dictador vitalicio, denominado padre de la patria. Con el poder en sus manos, ahora Julio César comenzó a crear muchas reformas administrativas que incluyeron el cambio para el calendario juliano, donde el mes Quintilis, que era como se llamaba antes, fue rebautizado como Julius en honor y continúa hasta el día de hoy, y hoy nosotros lo conocemos como el mes de julio por Julio César. Y en febrero, en la fiesta de Lupercalia, en honor a Baco o Marco Antonio, se le ofreció ese de animal. Y gracias a todo esto es que se reconoce hoy. Versículo 19 dice, luego volverá su rostro a la fortaleza de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Este versículo es sumamente importante y yo quiero que prestemos atención a lo que se está diciendo en este versículo 19. Dice, luego volverá a su rostro, versículo 19, luego volverá a su rostro a la fortaleza de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. ¿Cómo fue vencido Julio César y por qué fue asesinado en la manera que lo hicieron? Es lo que te quiero hablar hoy. Es sorprendente cómo Dios en este versículo queda registrado que Julio César, que iba a comenzar a tener el poder romano, Dios con lujo de detalles dice cómo iba a caer. Después de su conquista y la victoria descrita en el versículo anterior, Julio César decidió regresar a Italia. En Roma fue recibido como un héroe, pero Julio César se volvió cruel, un echón, ¿verdad? Dice la historia, y dice que César se volvió tan cruel y déspota que a menudo se vanagloriaba de haber tomado en 8 años 800 ciudades. Él decía, wow, mira, en 8 años yo he dominado 800 ciudades. Yo he sometido a 300 pueblos. Yo he degollado a 1 millón de hombres.
He vendido a otro 1.000.000 de cautivos como esclavos. Se jactaba de todo lo que había alcanzado. Fue por esta circunstancia que en Daniel 11:18 dice, un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Este príncipe que está hablando la Biblia fue Marco Junio Bruto, quien había sido muy apreciado por Julio César. De tal manera que incluso Julio César lo consideraba como hijo suyo. Bruto se unió a una conspiración junto a Casio Longimino y ambos estaban entre los antiguos protegidos de Julio César. Julio César los había criado, los había protegido, los había hecho llegar y ellos decidieron que tenían que eliminar a Julio César. Junto con un grupo de colegas senadores romanos, según ellos actuaban patrióticamente en defensa de la República, decidieron asesinar en el año 44 antes de Jesucristo a Julio César en las escaleras del Pretorio con 26 puñaladas. Dice que César, como era un guerrero nato, comenzó a enfrentar a los que querían asesinarlo. Pero cuando César vio que el que lo estaba asesinando era Bruto, al que él consideraba su propio hijo, ¿verdad? Dice que dijo, tú también, hijo mío. No podía creer que su hijo era el que lo estaba traicionando. Y cuando se dio de cuenta que era su hijo, decidió no pelear más, bajó la guardia y ahí fue cuando le dieron las puñaladas y lograron matarlo. Cuando se dio de cuenta que estaba siendo traicionado. Ante esto, sus asesinos, habiendo herido mortalmente a César, huyeron junto con los senadores que escaparon gritando aterrados, en tanto que César fue auxiliado por 2 amigos, aunque fue inútil. César, tan valiente, llegó hasta el pie de la estatua de Pompeyo, donde se desplomó en un mar de sangre. Así quedó registrada en la historia. Y así finalizó la vida de Julio César, con la descripción acertada, mas tropezará y caerá, decía la Biblia, mas tropezará y caerá y no será hallado. Qué final más triste, ¿verdad? El de Julio César. Pero ¿saben algo? El nuestro podría ser el mismo si no decidimos estar del lado de Cristo para los eventos del tiempo de fin. Our end could be the same if we don't decide to be in Jesus Christ's eyes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y es por eso que te deseo animar a que hoy tú puedas tomar una decisión de querer acercarte a Jesús. Que no tengas tus propios planes de cómo vencer, de cómo voy a convencer a Dios al final para que me salve, porque muchas personas me dicen, no, yo voy a aceptar a Jesucristo cuando esté viejito o cuando estoy por morirme, porque Dios todo lo perdona. Y ya tenemos planeado de cómo nos vamos a arrepentir para que Dios nos salve. Tenemos eso hasta planeado. Vamos a vivir la vida de sinvergüenza que queremos, pero al final vamos a pretender que nos arrepentimos. Pero al final, así como Julio César, tendremos un final terrible, porque la Biblia describe cuál va a ser el final de todos aquellos que decidieron rechazar a Jesús. ¿Qué les espera? El lago de fuego, right? The lake of fire. There's nothing else para las personas que rechacen a Jesús. Vimos cómo el ser humano repite los mismos errores cuando somos nosotros los que queremos decidir por nuestras vidas y no dejar que sea nuestro creador el que nos guíe. Vieron cómo los egipcios, quisieron imitar la misma estrategia de Roma, dando a la hija para ver si así se sobrevivía el reino. No funciona eso, mis queridos hermanos. Un plan fracasado seguirá siendo un plan fracasado. Pero Dios ha trazado en la historia un plan victorioso, en el cual tú y yo, si tomamos parte del Señor, podremos ser salvos. Quiero hacer una pausa aquí. Voy a dejarlo en el versículo 9 porque no me quiero extender. La razón para esto es porque quería sacar este otro espacio
de algo que quiero que discutamos, de cosas que no están a la venta. ¿Qué cosa tú puedes venirte a la mente de que tú puedes tener, pero que tú no puedes vender? Que la gente tal vez te quieren ofrecer dinero, pero tú no puedes venderlo. ¿Qué sería eso? My morals. La moral. Oh, I like that. No pensé en eso, pero muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra cosa que tú puedas tener y alguien quiera comprar, pero no se puede vender? No está a la venta. Your character. You can't sell it that either. Carácter. ¿Qué más? Lo único Tito. que no se puede hacer es la palabra de Dios porque es gratis. Muy bien, palabra de Dios. Ok. ¿Alguien más tiene algo en mente? ¿Qué tú tienes que no puedes vender? La gente te lo quiere comprar para tomar ventaja, pero no puedes venderlo. Leí esta cita en Efesios capítulo 2. Si tienen su Biblia en su mano, pueden buscarlo para que lo puedan analizar más con detalle. En Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2, versículos 8 y 9, verse 8 and 9, dice lo siguiente. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Interesante este texto. Está diciendo que por la bondad de Dios, because God is good, porque Dios es bueno, nosotros hemos recibido la salvación por la fe. En otras palabras, tú no hiciste nada para ganártela. Dios te la dio. Dice, no es esto algo para que ustedes mismos lo hayan conseguido, sino que es un don de Dios y no es el resultado de sus acciones, de modo que nadie se puede gloriar o jactarse o vender algo que Dios te ha dado. En Hechos 8, versículos del 17 al 23, habla de una historia bastante interesante. Dice, entonces Pedro y Juan le impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Simón, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, viene Simón, le ofreció dinero y les dijo, denme también a mí ese poder, para que aquel a quien yo le ponga las manos también reciban el Espíritu Santo. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Se puede comprar eso? Pero hay mucha gente que piensa que se puede comprar la unción. Y queremos tener la unción del Espíritu Santo. Manasevi. Well, look what happened with the guy. He was, what happened to him because he wanted to buy it? Muy cierto. Muy cierto. Interesante. Pero Pedro le contestó que tu dinero se condene contigo, porque has pensado comprar con dinero lo que es un don de Dios. Los apóstoles no pueden vender algo que no es de ellos. Eso no es. Y muchas veces tenemos aquí en el mundo que la gente está vendiendo cositas para la salvación o el amuleto de la suerte, ¿verdad? Como que si fuera algo, pero nosotros no podemos vender lo que viene de parte de quién, de Dios, lo que Dios ha pagado. Nosotros no podemos sacar ninguna ventaja de eso. Y dice aquí, dice, tú no tienes ningún derecho a recibirlo, porque delante de Dios tu corazón no es recto. ¿Vieron la razón por qué no era ni siquiera digno de recibirlo? Porque su corazón no es ¿qué? No es recto. Abandona esta maldad tuya y ruega a Dios para ver si te perdona el haber pensado así. Y muchas veces, mis queridos hermanos, cuando nosotros pensamos así, le hemos pedido disculpas de que queremos sacar ventaja de las cosas que Dios nos ha dado. ¿Ustedes han conocido gente así? Que tienen ciertos talentos, ciertos dones, y lo que quieren es sacar ventaja financiera para ellos de algo que no les pertenece. ¿Que le pertenece a quién?
a Dios. Corremos mucho peligro cuando hacemos cosas como esa. Dice, porque veo que estás lleno de amargura y que la maldad te tiene preso. No había nada de malo, en otras palabras, quiero dejar claro aquí, no hay nada de malo el deseo de Simón de compartir el Espíritu Santo. ¿Hay algo de malo en querer compartir el Espíritu Santo? There's nothing wrong with that. El problema de Simón era que él creía que él podía comprar el regalo de Dios. You cannot buy what God is giving you as a gift. Hermana Sebi? It also was what do you want to use it for? También. ¿Para qué queremos usarlo? ¿Qué propósito o qué intención tenemos? Es más, muchas veces, voy por esa misma línea de pensamiento de Sebi, muchas veces nosotros queremos el don de Dios para que la gloria sea para nosotros. Para nosotros ser reconocidos. Be known. Pero en realidad, todo de lo que procede de Dios es para la gloria de Dios. Hasta el mero hecho de querer tener ventaja de eso para gloriarnos a nosotros, pecamos, mis queridos hermanos. Simón estaba demostrando que todavía no tenía un buen entendimiento de Dios. Y cuando nosotros tenemos ese mismo espíritu, es porque no hemos conocido a Dios. No hay, mis queridos hermanos, no hay absolutamente nada que puedas hacer para obtener el regalo de la salvación. There's nothing you can do. Tú no puedes comprarlo, puedes caminar, bajar, hacer todas las cosas que se inventa el ser humano para obtener la salvación. Todas esas cosas son rechazadas por Dios. No hay ningún acto que tú hagas que tú puedas comprar la salvación. Eso fue algo que solo Jesús podía pagar. He was willing to pay. Él estuvo dispuesto a pagar. And he paid it all. Y lo pagó todo. Nadie puede hacer algo para salvarse. Es solo la gracia que recibimos, algo bueno y merecido por parte de Dios. Dar ofrendas. Hay gente que dan ofrendas para ver si Dios los salva. ¿Han visto gente así? Dan mucha ofrenda con el hecho a ver si Dios los salva o los perdona un pecado. Mucha gente dona su tiempo para ver si se salvan. Muchas personas son intencionados para ayudar a los pobres a ver si Dios los ayuda a ellos. Wanting something back. No porque le nazca del corazón. Yo voy a hacer algo bueno, pero Dios, tú me tienes que dar para atrás algo. Porque somos así, bien interesados, el ser humano. Aún haciendo obras buenas, las hacemos con intenciones malas. Y Dios rechaza todas esas intenciones buenas. ¿Sabías eso? Y mucha gente dice, pero ¿cómo tú vas a decirle eso? Sí, Dios rechaza toda buena intención que tú tenías. Si, Dios rechaza toda buena obra si detrás de ella tienes malas intenciones. No importa todo el dinero que tú dones o lo que sea. Si la intención detrás de esa buena acción no es buena, Dios la rechaza, mis queridos hermanos. Y tristemente estamos viviendo en un tiempo donde las buenas obras están siendo hechas bajo malas intenciones. De que queremos ser reconocidos. No, el que tiene que ser reconocido es Dios, no nosotros. Nosotros solo somos sus siervos. O queremos ser vistos de buena manera. Pero si nadie te fuera a ver, entonces will you still ofrecería la ayuda. ¿Me entiendes? Si estoy yo solo con el deambulante, no lo ayudo. Pero si estoy con los hermanos de la iglesia, bueno, ¿qué van a decir? Déjame hacerlo. La intención no era la correcta, pero la obra sí lo era. Dios la rechaza, mis queridos hermanos. Y yo miro esta historia y digo, wow. Tristemente tenemos muchos hermanos con buenas obras, pero mal intencionadas. Hermana Sebi. That's when we forget that we have somebody. That's when we forget that we don't really have a good relationship with the Lord.
Because if we remember that he knows everything before we do it, Es cierto. we wouldn't do it. Because we look at the people, not at the Lord. Wow. You're true. David dice que si nosotros supiéramos que Dios lo sabe todo y lo viéramos, no actuaríamos así, porque el problema es que nosotros miramos a la persona, a las personas, para ver si hacemos las cosas o no, pero te lo digo, no nace de nuestro corazón en realidad hacerlas. Y es triste que estamos viviendo en un tiempo donde muchas personas dicen, no, pero es que yo hacía buenas obras. Yo ayudaba a los pobres y todo. Y le dice, Dios, pero tú me tienes que salvar porque yo hacía todas estas cosas buenas. Pero la Biblia está clara y Dios ¿qué le va a decir? I don't know you. I don't know you. No te conozco. ¿Cómo es posible que tú hacías tantas buenas obras y Dios no te conozca? Porque esas obras iban con malas intenciones. ¿Estás entendiendo? Y el ser humano piensa que puede comprar a Dios, que puede comprar su salvación, pensando, entonces que muchas personas critican a Simón, pero a lot of us act just like him, actuamos tal y como Simón, queriendo comprar la salvación, queriendo comprar la unción, cuando es algo que no está en nuestras manos que podemos comprar. Haciendo buenas obras con la intención de que Dios, mira, me la merezco, yo hice todo esto, pero la salvación nunca estará basada en lo que tú puedas hacer. Nunca en el plan de Dios la salvación estuvo puesta en las obras de los seres humanos. Si nuestra salvación hubiese dependido de nuestras obras, nos hubiésemos perdido. There would be no hope para la humanidad. No hubiese habido ninguna esperanza. Pero gracias a Dios que la salvación siempre en el plan de Dios estaba por lo que Jesús iba a hacer. Porque lo que hace Jesús, it really matters. Es lo que cuenta. Not what we do. Nosotros somos like a little ant in the world. Nosotros somos una hormiguita en el mundo que pasan por desapercibidos, pero delante de Dios nadie pasa desapercibido. No hay absolutamente nada que podamos hacer para obtener el regalo de la salvación. Nadie puede hacer algo para salvarse. Es solo por gracia que recibimos algo bueno y algo inmerecido de parte de Dios, porque Dios nos ama, nos lo dio. Dar la ofrenda, como le dije, donar tu tiempo, ayudar a los pobres, todo esto es bueno, pero no puedes esperar ser salvo porque haces estas cosas. Debes hacer cosas buenas porque entiendes lo que Dios ya hizo por ti. Porque entiende que la salvación vino de Él y por eso en agradecimiento haces lo que haces. That's the way of thinking. La verdadera intención detrás de nuestras acciones tiene que ser porque entiendes lo que Dios ha hecho por ti. La pregunta es, ¿has entendido qué Dios ha hecho por ti? ¿Has entendido el precio tan grande que Dios pagó para que tú pudieras tener esperanza hoy? Dio a su hijo. No era que Dios tenía miles de hijos. He only had one. And that son, ese hijo que tenía Dios lo amaba mucho, lo ama demasiado. Tanto así que nunca se había separado de él. Y estuvo dispuesto a desprenderse de él, a prestárnoslo aquí en el planeta Tierra. Y lo triste de todo eso es que lo envía con la intención de salvarnos. Y lo único que nosotros hacemos es atropellar a su hijo. Tú puedes entender eso del ser humano. Dios se desprende de lo más valioso con la intención, ok, déjame ayudar a estos seres humanos porque también los amo, son mis criaturas. Le voy a enviar lo mejor que hay en el cielo, my son, mi hijo, le envío lo mejor. Y el ser humano no le importa. Humilló a Jesús, lo torturaron, lo mataron. Y lo maravilloso de todo esto es que aunque le hicimos todo eso, Jesús resucitó.
Y en su resurrección le brinda esperanza para aquellos que sí quieren creer en Él. Ante un mundo que no le importa, Dios dice que aquellos que sí le importa el sacrificio de sus hijos, de su hijo, esos son los que pueden alcanzar la salvación. Mi querido hermano, el hecho de la salvación está en que tú entiendas lo que Dios ha hecho por ti. Si tú puedes entender lo que ha hecho Dios por ti, tus obras no están basadas por el interés. Porque ya tú entiendes de que Dios te ha salvado. Ay, no, pero ¿cómo va a ser si todavía no estoy en el cielo? No, Dios ya te ha salvado porque Dios ya envió a Jesús. Es tu trabajo aceptar el regalo que Dios te ha dado. Es tu deber aceptar vivir como Jesús vivió. Es tu deber decidir seguir al Hijo de Dios. That's your decision. Porque ya Dios le envió. What we needed to be saved was already given. His Son, el Hijo de Dios. Lo que necesitábamos fue dado. El problema es que no hemos decidido recibirlo. Hay mucha gente en el mundo que reciben regalos, los tienen allí en la casa y todavía no lo han abierto. ¿Sabían eso? Hay personas que son así, que tienen el regalo, todavía están en la caja y todavía ni lo han abierto. Y en el mundo hay muchas personas que no entienden que el mejor regalo fue dado Jesús y no han querido hacer que el paquete entre en sus hogares. No quieren permitir que Jesús entre en sus vidas, que Jesús entre en su corazón. Y han dejado el regalo de la salvación fuera de sus vidas. Y eso da pena, mis queridos hermanos. Porque hubiese habido una gran diferencia en tu vida si hubiésemos abierto ese paquete y hubiésemos hecho que ese paquete entrara dentro de nuestras vidas. Jesucristo todavía está esperando. Lo triste de todo esto es que nadie te ha robado el paquete. It's still outside waiting for you. The question is, how much longer you will let it outside? ¿Cuánto tiempo más va a pasar que tú vas a dejar ese paquete de salvación fuera de tu vida? Jesús sigue esperando. A veces hasta te toca la puerta. A veces hasta te toca el timbre. Y todavía no queremos abrirle. Sentimos miedo. Hay personas que si dejamos a Jesús a mi vida, ay, es que Jesús la va a cambiar y tiene miedo. It's normal to feel that way. Es normal sentirse así. Pero cuando dejas que Jesús entre a tu vida, va a cambiar para bien. Hermana Sebi. You're gonna change your lifestyle, but you're gonna get so much more in return without even working. Just to think that you're gonna get peace of mind no matter what you're going through, that's an amazing thing. Yeah, you might have to change your lifestyle because no matter what, when you encounter the Lord, your lifestyle changes, like it or not. It's something that automatically that's gonna happen. But you're gonna find so much peace no matter what you're going through. You're not alone. And you know that the one who's gonna take care of you is gonna be there with you is the one that created the universe. Amén. Qué lindo eso, ese Sebi. Van a haber muchos cambios cuando permitimos que Jesús entre en nuestras vidas. Pero esos cambios, la verdad, quienes salen ganando somos nosotros que recibimos mucho más. Nunca vamos a estar solos, porque Jesús siempre estará con nosotros. Cuando yo estaba leyendo esta parte de la Biblia, la idea de Simón era muy peligrosa, porque podía llevar a la gente a pensar que estaban haciendo lo suficiente para obtener la aprobación de Dios. Hasta el día de hoy he conocido a muchos Simones en la vida. ¿Y sabes dónde se encuentran más los Simones? Dentro de la iglesia. Que pensamos que podemos comprar la salvación con nuestras buenas obras, que las merecemos. Y tristemente Dios te quiere decir, si esa es tu intención, estás perdiendo tu tiempo. You're wasting your time.
porque no hay nada que tú puedas hacer para ser digno de la salvación. Lo que tienes que aceptar es el regalo que Dios te dio y es a su Hijo. Y permitir que el Hijo de Dios tome control de tu vida. Querido hermano, la salvación es un regalo. Dios quiere que sepamos que Él ha pagado todo para que tú y yo podamos tener nuestros pecados perdonados. Para que tú y yo podamos tener una relación con el Padre. Jesús pagó el precio. Para que hoy it could be a reality, it could be a true, de que Jesús puede tener una relación con nosotros. Yo quiero que tú entiendas en esta tarde, quiero que nunca olvides que el amor de Dios no está a la venta. Es el gift. Y yo quiero que en esta tarde tú entiendas que tú debes recibir el regalo de Dios hoy. Y cuando recibas el regalo de Dios, ábrelo and keep it inside your heart y manténlo dentro de tu corazón. Yo te prometo, y yo sé que muchos de aquí que están conectados pueden estar de acuerdo conmigo, que si en esta tarde abrimos ese regalo y permitimos que tome control de nuestras vidas, como dijo Sebi, van a haber muchos cambios, pero van a valer la pena. They're worth it. Va a ser el mejor cambio que has permitido que entrara a tu vida. Ojalá que hoy pueda ser ese día que tú tomes esa decisión. Nosotros la hemos tomado y nuestra vida no ha sido la misma. Hemos pasado por problemas, pero yo te aseguro que nunca me he sentido solo. Él ha estado ahí conmigo. He tenido pérdida. Dios ha estado conmigo. He tenido ganancia. Dios ha estado conmigo. Y lo que me importa es que aunque gane o pierda o no, que sea, as long as I have Jesus in my life, I have it all. Que aunque lo que importa para mí es que aunque yo tenga a Jesús en mi vida, entiendo que teniéndolo a Él lo tengo todo. Y esa experiencia necesitamos experimentarlas todos. Si no las has experimentado, te quiero invitar hoy para que puedas experimentar el verdadero amor de Jesús en tu vida. Y nunca más volverás a ser la misma persona. Con esto vamos a concluir hoy. La semana que viene vamos a entrar a estudiar el versículo 20 al versículo 24 del libro de Daniel, capítulo 11. Y aquí vamos a comenzar de cuando el imperio de Roma se levanta en su poder completo y comienza ahora a no solo adquirir un poder político, sino también un poder religioso. Les invito la próxima semana, vamos a tener una palabra de oración, y les invito la próxima semana para que continuemos estudiando. Vamos a estudiar versículos 20 al 24. Oremos. Querido Padre, cuán agradecidos estamos en esta tarde por habernos recordado que tú eres el mejor regalo que tenemos en nuestras vidas. Eres el regalo de nuestra salvación. Nuestras obras no nos salvan, pero tú sí. Y quieres salvarnos. Hoy es el momento en que nosotros queremos abrir nuestros corazones y nuevamente decirte te amamos. Perdónanos nuestros pecados, nuestras faltas. Ayúdanos a cada día a buscar más de ti, encaminarnos hacia ti y aceptar tu salvación. Permítenos que te demos la oportunidad. Y yo sé que si alguien no te ha dado la oportunidad y hoy acepta este desafío de dejarte entrar en su vida, tú, Señor, puedes hacer grandes cosas en la vida de ellos. Bendícenos hoy siempre, encamínanos. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Señor me los bendiga. Espero ver la próxima semana. Bendiciones.